al excongresista Alberto Quintanilla. ¿Cómo está, excongresista Quintanilla? Usted está en Juliaca, en Puno, y tiene indudablemente bastante información, tiene una opinión de primera mano. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Sol TV, Joel Quesada le saluda. Buenas noches a todos los amables televidentes de Sol TV, buenas noches, señor Quesada. Muy bien, ahora, el gobierno ha ampliado el estado de emergencia en las regiones del sur del país porque está todo bastante convulsionado, ¿no? ¿Cómo ha tomado la sociedad sureña, ¿no? Puno específicamente, estas medidas? Mire, las ha tomado con muy mal talante, o sea, la gente no esperaba esto, lo que espera la gente es que los problemas se empiecen a resolver mediante el diálogo, mediante las propuestas, ¿no? Cada vez que la presidenta Dina Boluarte hace una declaración relativa a Puno, empeora las cosas. Y cada vez que se ha decretado la prórroga del estado de emergencia, también se empeoran las cosas. Mucho más ahora cuando se le encarga, en el caso de Puno, que sea la Fuerza Armada, los militares que tengan el control de la situación interna con el apoyo de la Policía Nacional, cosa que es inversa en relación a otras regiones como Arequipa, donde tienen el encargo las fuerzas policiales con el apoyo de la Fuerza Armada, ¿no? Claro, pero lo que sucede es que en Puno específicamente la cosa está bastante caliente, ¿no? Hemos visto ahí imágenes de militares siendo golpeados, ¿no? Inclusive ciudadanos gritando que son bolivianos cuando están en territorio peruano. Entonces, hay una situación delicada, ¿no? Lastimosamente en el sur, en Puno, ¿no? ¿Qué hacer para pacificar esta región del país? Miren, en las últimas semanas, digo 2 semanas, las movilizaciones tanto en Puno como en Juliaca y en las principales ciudades de la región de Puno han sido totalmente pacíficas. Han desfilado por las calles miles de personas y han, entre otros eslogans, levantado el eslogan vecino: esta marcha no es violenta, esta marcha no saquea, dándole confianza a la población. Eso es lo que no se entiende desde Lima, ¿no? Miren, creen, digamos, que con el discurso de que la economía se va a perjudicar con esta paralización, invitan a todos a que se reincorporen a sus actividades. Pero si tenemos una economía donde el 70% vive en informalidad, por consiguiente no tributa, pero tampoco recibe beneficios del Estado. Entonces, lógicamente, digamos, la población que está prácticamente al margen de la economía oficial no le perjudica mucho. Eso es lo que tenemos que entender. Los pobres van a resistir 1 o 2 meses porque han resistido durante años vivir en pobreza. Entonces, esta situación de crisis de la economía que bien afecta a la economía formal, afecta al sector formal de Puno, Juliaca o de la región de Puno, pero no les afecta a ellos que son los excluidos de años, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. O sea, hay que entender de que no estamos ante un fenómeno en el cual la población esté pidiendo más presupuesto para la región, más obras. Lo que está pidiendo la región es ser considerada, me refiero a los manifestantes, ciudadanos como el resto de peruanos. Pero es que lo son, ¿no? Son ciudadanos como peruanos, pero miren, o sea, digamos, no tienen colegios de calidad, no tienen servicios de salud de calidad, no tienen, digamos, una justicia en la cual ellas puedan confiar, etcétera, etcétera. O sea, pero esos colegios de calidad que usted reclama para Puno, para Juliaca, para otras provincias de la región Puno, ¿acaso no es responsabilidad de los gobiernos regionales que han estado ahí en Puno con bastante ingreso del canon, ¿no? Con bastantes ingresos tributarios? Miren, vamos por partes. La ejecución presupuestal de los gobiernos regionales en los últimos años ha sido muy pobre, ¿no? Pero también usted entenderá que la ejecución presupuestal depende mucho de que les dé el pase y el visto bueno el Ministerio de Economía y Finanzas. Y yo tengo la experiencia de estar en el Congreso y veo, digamos, que el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando quiere y decide no gastar, simplemente le pone 1 y 1000 trabas
alcaldes y gobernadores. No vemos Ya. cotidianamente que los gobernadores Ajá. y alcaldes viajan a Lima a tocar las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas, a la puerta de los ministerios, cuando se ofreció que la descentralización iba a traer a la región las decisiones y que debía haber un fuerte control de la Contraloría y otros organismos, pero no debía haber un impedimento en la ejecución. O sea, aquí, digamos, la responsabilidad no solo es de los gobernadores, alcaldes que sí tienen responsabilidad, sino es básica y fundamentalmente de las decisiones económicas nacionales a través del No, Ministerio. en algo sí creo que nos podemos poner de acuerdo, estimado congresista Quintanilla, es que el proceso de las regiones, ¿no? De este proceso de descentralización, hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema gravísimo de ejecución de presupuesto, ¿no? Que debería estar en agenda este tema, ¿no? A ver cómo se reforma y cómo se gestiona mejor las regiones en el país. Ahora, pero ¿por qué prohibir a la gente, ¿no? A los ciudadanos de Puno, de Juliaca, ¿no? Del sur del país, que sí quieren trabajar a laborar, ¿no? Hemos visto ahí imágenes y videos, estimados congresista Quintanilla, donde algunos ciudadanos del sur, ¿no? Agreden a quienes no se quieren plegar, digamos, a esta protesta, ¿no? Mire, es cierto que hay esos videos, pero digamos tampoco hay una información que converse con los manifestantes en el sitio, ¿no? Mire, lo que está ocurriendo es lo siguiente, ¿ya? Están 2 meses de paralización en la región de Puno, desde el 7 de diciembre que empezó la crisis y de más de 30 días desde el 4 que se reanuda. La situación se está estabilizando en una situación de resistencia a mediano plazo. Mire, en los mercados, las tiendas pequeñas funcionan hasta las 10 de la mañana y Hasta las 10 de la la mañana. población se moviliza entre las 10 y las 4 de la tarde. Y a partir de las 4 y Como en media pandemia. comienza a funcionar. Lo que está perjudicándose es al sector formal de la economía. Ese sector formal de la economía que no les incide a los sectores más de abajo, más excluidos. Eso es lo que tenemos que entender en el país. Bueno, pero ese sector formal es el que también aporta, ¿no? ¿Perdón? Ese sector formal es el que también aporta con sus impuestos, con sus contribuciones. Ya, ese sector que aporta, sí, pero los sectores que nosotros en este momento estamos diciendo que son los más desposeídos, ya. En la práctica no les va ni les viene porque no tienen acceso ni a educación ni a salud. O sea, usted ha visto la película Winaimacha del señor Víctor, que hay una pareja que vive en las alturas y que siembra papas, cosecha 50 sacos de papa y vive todo el año consumiendo los 50 sacos de papa y que come papa, chuño, tunta o cualquier otra variedad y de vez en cuando le agrega algún nivel de proteínas. Eso existe en el país. Ese sector ni le va ni le viene el funcionamiento de la economía, es lo que no entendemos. Ahora es congresista Quintanilla, no sé si ha escuchado usted la conferencia de prensa de Dina Boluarte, ¿no? Ella ha dado un balance de su gestión, ¿no? Bueno, con sus ministros, con Alberto Tarola, ¿no? Y ha dicho, ha acusado a grupos radicales de pretender bloquear el año escolar. ¿Cómo usted analiza la gestión de Dina Boluarte en estos 2 meses y lo que dice? Mire, cuando se ha referido a Puno y se ha referido a los manifestantes, dice que son una absoluta minoría. Yo le invitaría a la presidenta que venga a Puno y vea que realmente es la mayoría de la población de Puno la que está movilizada y protestando. Y los sectores medios de las ciudades, básicamente de Puno y Juliaca, se están adecuando y están apoyando esta movilización porque ciertamente lo que quieren los manifestantes es cambiar la situación y que se sientan ciudadanos igual que el resto. Ellos votaron por, hablemos de frente, por Pedro Castillo, ilusionados en que él iba a resolver sus problemas, pero fue un fiasco Pedro Castillo, pero tampoco le reconocieron el derecho a elegir a Pedro Castillo. No defiendo a Pedro Castillo ni los manifestantes defienden a Pedro Castillo, pero las posiciones que denunciaron el fraude, la señora Lourdes Flores, el señor Jorge del Castillo, la señora Keiko Fujimori,
lo que representan la mayoría política en el Congreso de la República, no reconocieron el voto de los ciudadanos. Es por eso que la gente dice ya, nuestro voto no sirvió. Ganamos alcaldes y no resuelven el problema. Elegimos gobernadores y no resuelven el problema. Elegimos presidente de la República y tampoco resuelven el problema. Entonces ahora están pidiendo un cambio profundo de la Constitución. Por eso es que ellos quieren que en la nueva Constitución se les reconozca el derecho a ellos a estar presentes en la vida política nacional. Ahora vamos a ir en ese tema. A propósito de lo que usted ha mencionado, ¿no? Pedro Castillo, ¿no? Por el cual, lamentablemente, ¿no? Escuchamos, no todos, no todos, como usted dice, algunos están ahí pidiendo su excarcelación, ¿no? Y que sea repuesto. Pero en el Congreso precisamente se aprobó, ¿no? Esta tarde acusar constitucionalmente a Pedro Castillo, ¿no? Y a un grupo, a sus 6 ministros como el prófugo Juan Silva Villegas, ¿no? Entre otros, por organización criminal, ¿no? Cada vez va sumando más esto con la tesis de la Fiscalía, ¿no? Cada vez va sumando más carpetas, ¿no? Más situaciones complicadas. El señor Castillo, ¿qué piensa? Mire, yo no defiendo a Pedro Castillo, yo creo que sí él ha cometido una serie de delitos y errores políticos también, pero si usted quiere comparar, digamos, los robos que ha hecho Pedro Castillo en las causas de corrupción, comparado con lo que ha hecho los otros gobernantes, Alberto Fujimori, Alan García, Ollantumala, Alejandro Toledo Manrique o el propio PPK, en las imputaciones que tiene, son cuestiones, digamos, es como comparar a un carterista, a un pirañita, versus realmente a alguien que toma o sea, a ver. Pedro Castillo es un pirañita, me está diciendo usted a comparación de Alan García. Exacto, es un pirañita. Sumemos, digamos, cuánto habría robado el señor Pedro Castillo. Sumemos. Bueno, o sea, acá es quién robó menos, ¿no? Castillo, que estuvo con el aval de la izquierda, ¿no? Es un pirañita, ¿no? Los otros son ladrones ya mucho más sofisticados. Eso es lo que la gente percibe, Bueno. Yo converso cotidianamente con las poblaciones y le dicen eso. Sí, es un corrupto, no lo defendemos. No demandan su reposición. Las banderas que levantan los pobladores en su mayoría no es la reposición de Pedro Castillo. ¿Debe estar preso Pedro Castillo, permanecer ahí? ¿O debe salir? Porque hay una corriente, parece que llegan activistas de otros países acá, ¿no? Y se distorsiona un poco la realidad, ¿no? Parece que el golpe de Estado que dio Castillo no hubiese existido, según ellos. Mire, si usted me pide mi opinión personal, yo digo que Pedro Castillo debía afrontar sus procesos con las restricciones que las afrenta el señor Pablo Kuczynski, por ejemplo, con arresto domiciliario, con otro nivel de apremios. Okay. Yo no defiendo la libertad de Pedro Castillo, ni creo en su inocencia, yo creo que sí es culpable, pero guardemos las proporciones. Entonces, volvamos al tema de... Ha robado menos, entonces, Pedro Castillo. El que roba poco y el que roba harto es ladrón. Es ladrón. Ahí usted lo ha dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué le cuesta a algunos dirigentes de izquierda decir Pedro Castillo es un ladrón? Y deslindan, ¿no? De Castillo y quizás así se genera, digamos, una corriente positiva también dentro de la izquierda que usted la conforma. Bueno, yo no tengo ninguna simpatía por Pedro Castillo, yo creo que fue un gran fiasco para la población y para la izquierda también. El problema que estamos debatiendo ahora es cuáles son las demandas de la población. Sí. No, pero eso está bien. Las demandas que no son demandas económicas porque es un sector que básicamente está al margen de la economía formal. No contribuye, pero tampoco recibe ningún beneficio. Ahora, a propósito, antes que me olvide, ¿no? Usted ha sido congresista de la República, de una bancada de izquierda, en su momento. Así es. El bloque magisterial, ¿no? Ha estado, han sido pues la bancada oficialista, ¿no? Cuando Pedro Castillo era presidente. Bueno, pues ellos mismos han saboteado este adelanto de elecciones, ¿no? Mire, yo pertenezco a Nuevo Perú, estábamos con la bancada que tiene ahí su presencia con Siri Bazán, con Dudu Lu, que bueno, son los que nos representan ahí.
y podemos, digamos, dar explicaciones por ellos. Pero, digamos, fue un error, en mi opinión, de la bancada magisterial el no haber votado por adelanto de elecciones. Fue un error el que hayan retirado. Pero esa es una opinión que tengo yo y la formulo. Lo que tenemos que discutir ahora es cuál es la naturaleza de este movimiento y qué es lo que pide. ¿Qué transformaciones en la Constitución hay que plantearse realmente? A ver, ¿por qué insiste la izquierda tanto en la Asamblea Constituyente? A ver, ¿qué artículos usted desea cambiar? ¿Qué no le gusta de la Constitución? Yo voy a abrir acá la Mire, Constitución para ver. vamos respecto a la gente que está movilizada. Veamos el artículo 66 de nuestra Constitución. ¿Ya? Dice que los recursos naturales son patrimonio de la nación, pero si usted mismo revisa el artículo, dice, la concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a una norma legal. Los propietarios, las comunidades que son propietarios de la superficie, son propietarios solo de la superficie del terreno. Los yacimientos que están debajo del subsuelo son patrimonio de la nación, es de todos los peruanos. Pero una vez que se entregan en concesión, como dice aquí la misma artículo de la Constitución, la concesión le otorga al titular un derecho real. Los derechos reales son los derechos de propiedad. Y todos sabemos que la comunidad bajo cuyo territorio se encuentran los yacimientos termina simplemente vendiendo el derecho de la superficie para que los otros lo exploten. Yo creo que debía modificarse a que los dueños de la superficie también sean dueños de lo que hay en el subsuelo, en particular las comunidades campesinas, y que les dé derecho a participar realmente en las utilidades de la explotación. Tenemos que cambiar el régimen total respecto a la explotación de los recursos naturales. Esta propuesta más o menos la he escuchado en Hernando de Soto también, pero entonces, ¿por qué no hacer una reforma de ese artículo, ¿no? Un debate en el Congreso y se reforma ese artículo que usted ha señalado? Ese artículo es uno de tantos, ¿ah? Miren, el artículo 60. Lo tengo acá. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta. Yo no defiendo los monopolios estatales, pero yo creo que prohibirle al Estado que haga actividad empresarial es un error. Porque vayamos a lo que se inspiran los neoliberales. En Chile no existe la empresa de Codelco que explota el cobre y es estatal. ¿Por qué aquí en el Perú no permitimos que el Estado haga actividad empresarial en igualdad de condiciones con el resto y no le prohibamos? El Banco de la Nación... Pero acá en el artículo 60 no prohíbe el Estado... o sea, acá el artículo 60 dice: el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Solo autorizado por la ley expresa. El Estado, dice acá, puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta convivencia. ¿Dónde aquí se le niega al Estado participar? El Estado puede tener una línea de bandera, puede tener, digamos, puede rehabilitarse Aeroperú, por ejemplo, para que tenga una empresa de servicios aeronáuticos. No. Pero la Constitución no lo prohíbe. Lo que pasa es que ha habido un fracaso, ¿no? En la gestión precisamente de una aerolínea de bandera. ¿Por qué no permitimos que el Estado haga actividad empresarial en igualdad de condiciones, sin ningún privilegio? Y le permitimos al Banco de la Nación que haga actividades bancarias, sin ningún privilegio. ¿Por qué no le permitimos que haya una empresa aérea estatal sin ningún privilegio? ¿Por qué no permitimos que... Pero es que acá el tema es que suena bonito. A ver, es que no se trata de que... primero, la Constitución no le prohíbe al Estado no hacer empresas. ¿Qué le prohíbe? Claro. Porque dice, digamos, que tiene que ser autorizado por ley expresa. El Banco de la Nación, ¿por qué no hace préstamos? Pero a sus contribuyentes, a la gente que está afiliada, sí le presta dinero. Bien, no hay afiliados o no afiliados al Banco de la Nación. La derrama magisterial, que es otra cosa, sí presta. Bueno, vamos 2 artículos. Otro artículo. ¿Por qué no se planifica la economía en el país? ¿Por
porque la Constitución lo proscribe. No hay una sola palabra que diga la economía tiene que tener un nivel de planificación. La Constitución del 79 decía que la planificación es concertada, pero una vez aprobada es de cumplimiento obligatorio de las entidades estatales y privadas. Eso no hay. ¿Por qué ha fracasado la reconstrucción del norte con el desastre de los hospitales del niño? ¿Por qué está fracasando y fracasa ahora la reconstrucción? Bueno, ha fracasado por inoperancia, por poca gestión, o sea, Porque no por ha habido deficiencia planificación. de las personas que tenían que gestionar esas cosas. No ha fracasado porque la Constitución, o sea, ha tenido algo que ver ahí. La Constitución no permite planificar, pues, porque si tuviéramos un plan de planificación, nosotros dijéramos, vamos a planificar la reconstrucción del norte y vamos a empezar por aquí y por allá. No, la reconstrucción simplemente se hace en términos neoliberales, licitando las obras que se creen convenientes. Y cuando no hay postores, no hay quien las haga. Muy bien. Entonces, muy bien. mire, hemos visto planificación, rol del Estado, recursos naturales, el artículo 82 de la Constitución de la Contraloría. La Contraloría es un organismo constitucional, pero que no tiene la autonomía y los recursos necesarios. Usted lo ha escuchado al Contralor, el doctor Nelson Chak, decir, por ejemplo, que en el 2019, de 1.950 municipios en el país, la Contraloría solo pudo auditar a 37. Entonces, ¿por qué no se le dan los recursos necesarios? ¿Por qué no se permite que la Contraloría haga un seguimiento paralelo y tenga funciones sancionadoras? Bueno. Ahora la Contraloría encuentra a alguien que ha delinquido, que ha cometido un error y solo sugiere. No tiene facultades sancionadoras. Eso también son artículos que hay que cambiar. Bueno, son artículos que se pueden debatir, se pueden mejorar, pero la gran pregunta aquí para todo el país, ¿no? Es decir, si estamos en una realidad conveniente para hacer una reforma total de la Constitución, ¿no? Eso es un gran debate. Yo le tengo que dejar, estimado congresista Alberto Quintanilla, porque nos hemos pasado el tiempo y hay otro invitado, ¿no? Vamos a seguirlo convocando para seguir hablando de la Constitución, pero aquí nos hemos enfrancado en un diálogo bastante extenso. 9:37 ya son. Le agradezco mucho, congresista, y que Puno pronto vuelva a la paz social, ¿no? Todo el sur del país. Que sea mediante el diálogo y el reconocimiento de los derechos de los más desposeídos, al igual que el resto del país. Queremos un país próspero, desarrollado, con igualdad de oportunidades para todos. Eso es lo que reclama la población. Gracias. Muy bien, vamos a la pausa. Muchas gracias, congresista Quintanilla.